Sobre la hipnosis clínica se dicen muchas cosas, se comentan muchísimas cosas, pero hoy tenemos un invitado de lujo. Sí, señores, me acompaña el doctor Jorge Pazmiño, profesional en psicología, que durante muchos años se ha dedicado a esta maravillosa experiencia, de la cual yo también soy testigo y como profesional en el área de psicología, como psicoterapeuta, puedo decir que es un proceso extraordinariamente maravilloso. Y qué mejor que hoy contar con testimonios, con preguntas, con respuestas y que sea de viva voz el doctor Jorge Pazmiño que hoy nos acompañe contándonos, acercándonos a estos procesos tan maravillosos. Y aprovecho la oportunidad para hacer la presentación de esos invitados de lujos que hoy tenemos. A mi lado tenemos a Johan, un líder comprometido con su ser, Alejandro, un maravilloso paciente que hoy nos compartirá su experiencia y también nos dará una serie de preguntas. Y finalmente, nuestro gran invitado, el doctor Jorge Pazmiño, profesional en hipnosis clínica, que nos dará todo el desarrollo y el contexto de esta importante herramienta. Encontrando las bondades y todo lo que hay, yo sí quisiera que el doctor Jorge se presentara, nos contara su visión, su experiencia y desde ahí arrancar a contarles a ustedes todas estas maravillosas experiencias. Pues un honor muy grande, Daniel, que me hayas invitado. Realmente me siento muy contento de estar acá. Una de las principales razones de por qué yo aprendí hipnosis es porque siempre sentí la necesidad de que los seres humanos podíamos estar mejor. Estudié psicología. Cuando me gradué de psicólogo me di cuenta que las herramientas de la psicología son muy buenas, pero que en ciertos casos son muy lentas. Un proceso psicológico podría demorarte a veces 15, 20, 30 sesiones. Y cuando aprendí hipnosis me di cuenta que podías hacer sesiones hasta de 15, 20 minutos y hasta de 5 sesiones, dependiendo siempre de los casos. Y te das cuenta que el cerebro es infinitamente increíble a tal punto que aprende más rápido de lo que tú te das cuenta. Porque a veces aprende cosas, digamos, negativas, cuando deberías aprender cosas positivas. O sea, el cerebro es muy bueno para aprender. El tema es darle la dirección adecuada. Porque muchas veces las fobias que las personas tienen no son otra cosa que aprendizajes inconscientes. Entonces, aprender hipnosis, utilizar hipnosis siempre es una herramienta muy poderosa. Quienes me conocen saben lo apasionado que soy por esa área del inconsciente y la hipnosis, precisamente, y ustedes conocerán en esta noche, nos permite ese ligero abordaje para poder conocer todo lo que ocurre. Quiero aprovechar este momento antes de que el doctor nos siga contando toda su bonita experiencia de lo que es la hipnosis clínica, todos sus avances y todo lo que hay. Yo sí quiero escuchar a un paciente de lujo que hoy me acompaña, que es Alejandro. Yo quiero que Alejandro, que ha tenido la maravillosa oportunidad de dejarse acompañar, de dejarse escuchar y permitirse la hipnosis clínica que hemos hecho con él, nos cuente para él este proceso que ha significado. Alejandro, este proceso, ¿qué tan importante ha sido? ¿Cómo fue esa vivencia? Hola, buenas noches. Bueno, como dice el doctor, mi nombre es Alejandro Gómez. Soy ingeniero civil de profesión. Actualmente ejerzo mi profesión. Digamos que fue una experiencia muy nueva para mí. Digamos que por mi profesión soy más de las cosas que uno puede explicar y digamos que estos procesos son procesos, digamos, muy personales. No voy a decir que para mí fue algo sobrenatural, pero sí fue algo de mucha conexión mental, donde yo me conecté, tomé la decisión de conectarme, de abrirme, de escuchar, de seguir las instrucciones de estos dos profesionales en la psicología. Y fue un proceso donde sentí una energía interior bastante fuerte, una energía donde siguiendo los pasos de respiración, de sonido, de pensamiento, de relajación, pude sentir una energía dentro de mí y lograr liberarla hacia afuera porque era algo que me tenía bloqueada mi mente, digámoslo así, o sentía un peso sobre mí que no explicaba. Y en ese momento en el que logro llegar a esa conexión mental, logro seguir los pasos de los doctores,
No fue algo sobrenatural, tengo que ser sincero con esto, pero sí fue una energía física real que sentí dentro de mí, que sentí saliendo dentro de mí y que no tengo la explicación para decir por qué sentí esta energía que sentí en ese momento de la hipnosis. No te preocupes, Alejandro, que precisamente por eso estamos con el doctor Jorge Pazmiño, para que nos explique y nos cuente precisamente eso que Alejandro vivió y interiorizó de la energía, que lo llevó a una serie de cambios y de procesos. Pero yo sí quisiera que Alejo me contara un poco más exactamente qué es lo que cambió en usted. Ya nos explicó que ocurrió un proceso maravilloso en el cual sintió una serie de cosas de la energía, pero yo sí quiero que hoy, porque nuestros oyentes, quienes nos ven, quieren saber qué es lo que exactamente ocurre con uno. Y precisamente eso que ocurre es lo que hoy nosotros queremos mostrarles a ustedes desde la evidencia, desde lo que nosotros como profesionales podemos exponer y cómo un paciente con una sesión puede decir, entré, me permití, me dejé guiar y estos cambios ligeros son los que han ocurrido en mí. Alejandro, regálanos una síntesis de qué es eso que realmente ha cambiado contigo. Bueno, digamos que para entrar en contexto yo busco la ayuda de estos profesionales porque pues como les comenté, yo soy ingeniero, ejerzo mi profesión, soy empresario hace 13 años y de un momento para acá empecé a sentir como un cansancio interno, lo expresaba yo como una falta de motivación, como una falta de fuerza para ejecutar, digamos, labores diarias que normalmente ejecutaba y que sabía cómo ejecutarlas, sabía qué tenía que hacer, sabía cuándo las tenía que hacer, pero por alguna razón no tenía la fuerza o no tenía esa motivación para ejecutar estas tareas o las hacía, digamos, en tiempos más largos de lo que debería demorarse. En ese momento, cuando siento pues esta energía, cuando estoy en esta terapia de hipnosis, digamos que siento que ese peso lo logro liberar, ¿cierto? Cuando sale toda esta energía de mí, inmediatamente en los días siguientes empiezo a sentir más fluidez en mi día a día, entendiendo los conceptos psicológicos que ellos me tocaron en la sesión, los temas de mi subconsciente, los temas de mi consciente. Todo esto entiende uno y logra liberar esa energía y comienzo a tener más fluidez en mis actividades diarias. Pero qué maravilloso. Y eso es lo que nos dejan estos procesos. Yo sé que ya debemos dar paso a que sea precisamente el doctor Jorge Pazmiño para que nos dé ese detalle y usted que nos vea ya, usted pueda tener un concepto más práctico y pueda integrar esto que es la hipnosis clínica. Doctor Jorge, es su paso y estaremos muy contentos de escuchar esa exposición que usted nos puede hacer de la experiencia que no solamente Alejandro nos cuenta de viva voz, sino todos sus muchos pacientes que desarrollan su proceso con usted diariamente. Claro que sí, Daniel. Bueno, hay algo súper interesante y es que normalmente cuando nosotros en un momento determinado, no sé, vemos una película, estamos viendo la película y nos parece interesante la película. Puede ser una película de acción, entonces uno hasta se mueve esquivando algo, ¿cierto? O de repente es una película donde hay personas que lloran o es una película de terror. Uno en cierto momento dice, pero ¿por qué si estoy viendo la película yo estoy actuando como lo que estoy viendo? Porque nuestro cerebro nuevamente aprende muy rápido y sigue secuencias. Entonces en algún momento el cerebro aprende en un determinado momento algo que se llama procrastinar. ¿Qué significa? A dejar las cosas para después. Y hay mucha gente que dice, quiero hacer algo, y tiene la intención de hacerlo, pero así como viene la intención, se le va. Porque hay un programa. ¿Por qué hay un programa? Porque todos nosotros, en un momento determinado en nuestra vida, tenemos o una herida de abandono, o una herida de rechazo que se programó en un momento de sufrimiento en nuestra vida. Y eso se instaló. Sobre todo cuando uno sufre, cuando tiene dolor, se instala el sufrimiento, se instala ese programa. Entonces, con hipnosis, ¿qué hacemos? Hipnosis, pasamos ese programa que está, digámoslo así, en el inconsciente, protegiendo a la persona, porque el tema es que ese programa se crea para que la persona sobreviva. El inconsciente no le interesa que sea feliz. Al inconsciente lo único que le interesa es que sobrevivas. Entonces, ese programa sirve para sobrevivir, porque cuando viene un problema, simplemente te pones en modo guerra, en modo acción para sobrevivir. Pero no significa que en tu vida tengas que siempre funcionar de acuerdo a ese programa, porque un programa no siempre es útil. Puede ser determinadamente útil en cierto contexto,
pero no en todo. Entonces con hipnosis lo que hacemos es mover la energía de los programas para que la persona pueda fluir. Entonces si estaba dejando cosas para después, le da muchas ganas de comenzar a actuar. Ahora, ¿qué pasa? Cada ser humano es un mundo. Cada ser humano tiene una experiencia, cada ser humano tiene unas creencias. ¿Qué hacemos nosotros? Acomodamos que las creencias que tengan les sirvan para conseguir resultados. No les cambiamos las creencias. Si son limitantes, les movemos. Que esos límites se muevan para expandirse. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si una persona en un momento determinado, por X razones, digamos que se come las uñas. Tenía un paciente que se comía mucho las uñas. Y de repente yo cogía a esta persona y le decía, de ahora en adelante, cada vez que tengas ganas de comerte las uñas, vas a parar. Va a ser muy inconsciente. Vas a parar y te vas a ver las uñas y vas a decir, wow, esta uña me está creciendo y me está quedando muy bien. Era una chica, ¿no? Y entonces yo le hice ese proceso y después la vi como a los 2 meses y me dijo, doctor, venga, vea. Y me enseñó todas sus uñas muy bonitas. Antes se comía hasta, digamos, hasta los cueritos, ¿no? Y hasta sangraba, ¿no? Yo decía, qué rica, ¿no? Qué rica esas uñas. Pero en realidad lo que hicimos fue parar el programa. Y entonces cada ser humano tiene programas que lo están limitando. Si tú los paras y los transformas, puedes hacer que eso que era un problema se convierta en una bendición. De hecho, yo siempre digo, toda adversidad, si tú haces los ajustes adecuados, la puedes convertir en una bendición. Porque lo que la gente piensa que es un problema, realmente es un aprendizaje. Y es precisamente lo que hace la hipnosis. ¡Qué maravilloso! Esa explicación es ese que se convierte en ese motivante para que los consultantes accedan a este tipo de procesos y es la base, es la fundamentación que permite que nosotros hagamos ese proceso y que la persona obtenga los resultados. Es desinstalar ese programa y por eso vemos los resultados. Yo sé que acá tengo tanto a Johan como a Alejandro, que hoy tienen unas preguntas muy puntuales y quizá esa pregunta que ellos van a hacer sea esa que usted se esté haciendo allá. Recuerde que estos espacios los estamos creando porque estamos acercando este servicio para que se expanda el nivel de conciencia y podamos entender que estos procesos ya no son únicamente de un consultorio cerrado, sino que se abre a la comunidad para que sepan de qué se trata y que sí hay procesos que permiten ampliar, generar conciencia y estamos para servirle. Quiero que Johan, feliz, agradecido de que compartas con nosotros este espacio. Sabemos que eres un líder poderoso, eres un líder determinado a hacer muchas cosas. Y bueno, cuéntanos, ¿qué preguntas tienes en estos momentos? Hola, buenas noches. Mi nombre es Johan Hernández. Doctor, yo vengo trabajando un tema de genética de infancia, donde cargamos al hombro con ese costalito que llamamos de las cosas que aprendemos en el inconsciente de nuestros espejos. Yo vengo trabajando en no repetir esos mismos patrones, haciendo que ese espejo sea el que me diga, esto no quiero ser. Pero a medida de los años de mi vida, he tenido momentos en los que si hay energía baja, soy más propenso a equivocarme y a traer esos errores que no quería hacer, que los tengo en mi espejo como no soy esto. Cuando la energía fluye bajita, digamos que con el consciente nos queda más complicado poder luchar contra estos patrones. Mi pregunta sería si con la hipnosis clínica podemos trabajar desde el inconsciente para cambiar estos patrones que tenemos de infancia. Johan, es una excelente pregunta. No seré yo porque tenemos un invitado de lujo, es el doctor Jorge Pazmiño. Yo quiero cederle a él para que él nos dé esa respuesta a esta pregunta tan sentida que nos hace Johan. Correcto. A mí me enseñaron una vez que cuando alguien hace una pregunta, sobre todo cuando uno hace procesos terapéuticos, lo que hay que hacer es cortar la pregunta. Hizo 2 cosas muy interesantes, Johan. Habló básicamente de que tiene modelos, ¿no? Y que en algún momento cuando a él se le baja la energía, como que quiere hacer un corte de los modelos, pero esos modelos no llega a completar lo que desea porque se le baja la energía. Ahí hay 2 situaciones. Primero, habría que ver si los modelos que tiene son modelos que le falta la energía, ¿cierto? Y entonces si los está imitando y los está corrigiendo, es ahí la situación.
hay algo que hacer muy importante. Todo nuestro cuerpo tiene un punto donde la energía se desarrolla. Ese punto, rara vez la gente lo conoce, pero se llama sacro, que es la parte baja de la espalda. En la parte baja se produce la energía, que normalmente esa energía debe subir y debe llegar a nuestra parte del bulbo raquídeo, que nosotros llamamos cerebro, a un sitio que se llama líquido encefalorraquídeo, donde se distribuye. Esa energía está débil. Está débil en el caso de Johan, y entonces esa energía hay que fortalecerla. Con hipnosis, lo que nosotros hacemos es que esta persona tenga mucha más energía de la que cree. Es más, hasta se va a sorprender de la cantidad de energía que trae. Es más, cuando tú ves una persona que tiene ansiedad, que no es el caso de Johan, es una persona que tiene tanta energía que no sabe dónde utilizarla. Pero precisamente, si nosotros estimulamos el sacro con hipnosis, porque nosotros le podemos decir a una persona con hipnosis que tenga diabetes, o le podemos decir que no la tenga. Es increíble. Yo le pongo un trance hipnótico a una persona y ahora voy a hacer que tu páncreas no segregue insulina y que se suba la glucosa, y le tomas la medida y se le sube. Y tú dices, ¿qué pasó? Porque el cuerpo siempre está escuchando. De hecho, está escuchando tanto que cuando tú estás escuchando un noticiero y te dicen que aumentaron los casos de cierta gripe, la gente comienza a estornudar. Yo una vez estaba en un cine y de repente dijeron, todos los que consumieron hot dogs de ese cine, sobre todo en el bar, les tengo noticias. Lo que se consumieron estaba pasado y había mucha gente que iba al baño, había mucha gente que comenzaba a arrojar, ¿sí? Y precisamente no había pasado realmente eso. Pero la persona al decir eso hace que el cuerpo se lo crea. Hay mucha gente que se sugestiona, digamos, de las cosas que escucha. La idea es sugestionarnos, pero positivamente. Entonces, si yo comienzo a ordenarle a la mente de Johan que de ahora en adelante, cada vez que respire, su sacro comienza a producir la energía, se va a comenzar a sentir más fuerte que antes. Si tiene en algún momento lo que puede provocarle, la gente llama depresión, pero solamente es baja de ánimo, ese sacro al estimularse va a estar tan entusiasmado que va a hacer muchas más acciones. Pero claro, es un proceso que yo me puedo demorar 10 minutos haciéndolo o me puedo demorar 1 hora, porque me voy a encontrar básicamente con qué está él consiguiendo como resultado positivo de no tener energía. Y ustedes me dirán, ¿cómo así un resultado positivo de no tener energía? Imagínense que ustedes son unos niños y de repente no quieren ir a la escuela. Y de repente saben que cuando se hacen los enfermos no van a la escuela. En ese momento se programó el no tener energía como algo bueno. Entonces yo tengo que borrar todas las experiencias, digamos, debilitantes, donde él no teniendo energía le iba bien. Y entonces ahí comienza a subir su sacro. Entonces digámoslo así, que uno con hipnosis puede lograr maravillas. Pero básicamente lo que tiene que hacer es primero conocer cómo funciona el cerebro humano. Y eso es lo que hacemos con el proceso. Maravillas, esa palabra me encanta porque de hecho yo uso mucho y digo maravilloso, porque sí, efectivamente la hipnosis es un proceso maravilloso que nos acerca y que nos permite a nosotros resolver. Yo soy testimonio, yo también fui paciente y semana tras semana lo vemos con los pacientes. La pregunta de Johan tiene su respuesta y qué bueno haberla encontrado hoy. Quiero aprovechar haciendo esta bonita ronda de preguntas, quiero que Alejandro que hace parte de estos procesos, también ha preparado unas preguntas. Alejandro, ¿cuál podría ser una pregunta en este programa? Pues digamos que la pregunta central que traigo el día de hoy para el doctor es que cuando sentí toda esa energía y los cambios que he sentido en mí, y pues digamos que con otras sesiones que he tenido con el doctor Daniel, siento como que en este momento tengo cómo anclarme a esa energía positiva o a esa fuerza que no sentía antes. La pregunta puntual es, ¿cómo consigue uno estas anclas? ¿Cuáles son esas anclas o en dónde consigue uno estas anclas dentro, en su interior, para poder en los momentos que vuelva a sentir ese bajón de energía o vuelva a llegar a esos patrones, como lo decía mi compañero, tenga como esos anclajes donde usted se pueda volver a llenar de energía o encontrar esos pensamientos que tuvo en el momento que se sentía súper bien? Súper, a mí la pregunta me encanta porque créalo o no, todo el tiempo nos estamos anclando, ¿cierto? ¿Cómo así que nos estamos anclando? Cada vez que estás respirando, te estás anclando. Cada vez que estás tragando saliva, te estás anclando. Hay una técnica muy poderosa que todo el mundo la puede hacer y es precisamente imaginarse que tiene un limón en la boca. Si tú te puedes imaginar en este momento que tienes un limón en la boca, de hecho los que están viendo este programa, con decir un limón en la boca, ya comienzas a salivar. La saliva tiene una sustancia interesante que se llama tialina, que te puede adormecer o te puede estimular.
podemos programar para que cada vez que tú tragues saliva, no solamente sientas la luz en tu cuerpo, sino que sientas que tu inteligencia aumenta. Y eso que podría parecer tan extraño y tan raro, podría ser también cada vez que muevo mi mano derecha. Por ejemplo, yo tenía una situación en mi vida, algo personal. A mí me costaba mucho hablar en público. Era impresionante, a mí me daba mucho miedo hablar en público. Y un día hice un proceso de autohipnosis, porque cuando aprendes la técnica puedes también hacer un proceso interno, en el que yo cogía y decía, cada vez que respiro y muevo mis manos, de cierta manera hago que mis nervios se vayan. Y cada vez que muevo mis manos, mis nervios se van. Y logré de esa manera, comencé a hablar en público ya no a 10, 15, 20 personas. Me ha tocado dar a veces conferencias a 2000 personas. Y lo único que hago es mover mis manos y automáticamente todos mis nervios desaparecen. Entonces, tú tienes que encontrar lo que más se ajuste a ti. A mí uno de los anclajes que más me gusta es, antes de comenzar cualquier cosa, respirar y tragar saliva. Entonces siento toda la energía en mi cuerpo y comienzo a funcionar. Qué maravilloso es encontrar respuesta a todo. Esto es un universo que nos alcanza, que nos permite a nosotros direccionarnos mucho más. Y Joan, adelante, ¿cuál es tu otra pregunta? En el proceso de hipnosis, ¿cómo puedo ayudarme a perdonarme o a sanar en los pensamientos de no haber podido antes hacer las cosas diferentes? Ok, esa es una pregunta excelente. Pues lo primero que hay que saber es lo siguiente. Hay algo que se llama, todo lo que tú has hecho en un momento determinado, lo hiciste porque pensabas que hacías lo correcto. Nadie sale en la mañana a decir, hoy día me voy a equivocar. Quiero cometer el error más grande de mi vida hoy. Nadie sale con la condición de equivocarse. Realmente cada situación que nos va pasando trae un aprendizaje. Pero hay algo que no nos deja ver la realidad. Se llama ego. El ego, ténganlo súper claro, el ego siempre te va a llevar al pasado. Cuando tú te llenas de ego vas a pensar en lo que hiciste y en lo que no hiciste en tu pasado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia para poder eliminar todos esos pensamientos es vivir en el aquí y en el ahora. Porque si tú te pones a pensar, lo único que existe en esta vida es el aquí y el ahora. Cuando te sales del aquí y el ahora, estás en ego. Entonces el programa es de ahora en adelante, cada vez que esté pensando en el pasado, tomo una respiración profunda y digo, estoy en aquí y ahora. ¿Y cómo te anclas? Tocas 3 veces algo, ya sabes que estás aquí y ahora. Tocas 3 veces algo, ya sabes que estás aquí y ahora. Entonces, ¿quieres dejar de tener pensamientos intrusivos? Estoy aquí y ahora. Qué maravilloso es conectarnos, conectarte, entregarte herramientas y entender que esas preguntas que son de manera general, hoy nos permiten a nosotros entregarte un servicio de conexión. Si me preguntaran a mí qué pienso de la hipnosis, yo pienso que es maravillosa, pienso que nos permite a nosotros resolver, permite que nos descubramos y que hagamos esos anclajes que todos necesitamos. Todos necesitamos abrirnos a todas las posibilidades. Johan, no quisiera perder esta oportunidad sin agradecerte estar acá y proponernos tus preguntas y tus inquietudes. Quisiera saber si tienes alguna otra pregunta que hoy quisiéramos aprovechar para que quede en todo este recurso que estamos preparando de hipnosis clínica. De pronto la última sería, ¿cómo puedo cambiar la frustración por motivación? Porque las cosas en algún momento no salieron bien. Qué buena pregunta, mi estimado Johan. Yo te la voy a contestar de la siguiente manera. Hoy estaba dando un taller que me gusta mucho. Se llama Renace porque es como renacer, ¿cierto? Y yo comenzaba el curso diciendo, a ti cuando te hicieron pensando que vas a hacer una gran obra. O sea, tú eres una gran obra. Cuando te crearon, te dijeron, tú vas a hacer una gran obra. Pero esta obra no está perfecta. Y el que la tiene que perfeccionar eres tú. Y eso está hasta en un texto bíblico, si lo quieres revisar. Filipenses, creo que es 6:12. Pero en todo caso, te dice, tú estás siendo parte de una gran obra. Y esa obra funciona cada vez que algo no te sale bien. Porque en realidad, cuando algo no te sale bien, lo que estás es alimentando tu capacidad de perfeccionar. Una frustración nunca ha sido mala. El problema es que la sociedad nos enseña a que equivocarnos nos debe dar vergüenza, cuando en realidad cada error debe ser un motivo de crecimiento. Lo importante no es caer, lo importante es levantarse. Cada vez que te caes, ten la certeza que te vas a levantar.
porque estás diseñado para eso. Toda frustración siempre te va a llevar a un salto cuántico. Entonces es un proceso realmente espectacular, que algo no te salga bien porque vas a encontrar la manera de hacer que eso que no te salga bien haga que tengas más motivación para conseguirlo. Excelente. Y pienso que es esa ruta la que hay que tomar. Alejandro, un agradecimiento profundo porque has sacado el tiempo para acompañarnos, pero yo sí quiero que nos despidas con una pregunta para el doctor Jorge Pazmiño. Bueno, digamos que esta pregunta ya es más de mi experiencia personal. Normalmente, durante toda mi vida sufrí de dolores de cabeza, digamos que diagnosticado médicamente como migraña. En el momento de las sesiones que tuve con los doctores, este dolor de cabeza se intensificó mucho en la parte de atrás. Ahorita con los consejos de ellos me he suplementado con vitaminas, vitaminas muy normales como el complejo B, la niacina, la vitamina C, pero estos dolores de cabeza se han intensificado durante estos días. También estoy viviendo un proceso de desintoxicación con una adicción que tenía. ¿Puede ser producto de esta liberación energética que tengo o es normal que tenga estos dolores de cabeza? Ok, aquí hay cosas muy interesantes. Primero, que cuando hay algo que se llama síndrome de abstinencia, nuestro cuerpo va a generar ciertas reacciones. Pero hay algo interesante, y esto les puede asustar a algunos, pero es parte del aprendizaje. Cuéntame algo, ahorita de 0 a 10, ¿cuánto tienes de dolor? En este momento 0. Ok, entonces, ¿cómo quieres tener dolor? Pues si me dice que está en 0. O sea, es mágico, ya desapareció. La pregunta la hago porque si lo hubieras tenido, hubiera hecho un proceso para quitártelo. ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza lo que hace es un anclaje. Resulta ser que cuando a nosotros nos duele la cabeza, para alguna persona puede significar estar viva. Yo, de hecho, a veces hay personas que pasa algo muy interesante. Vienen porque les duele, no sé, la rodilla. Y me dicen, doctor, me duele la rodilla por la edad. Y yo le digo, oye, ¿y qué rodilla te duele? La derecha. Y le digo, ¿y la izquierda? No, entonces no es por la edad, porque si fuera por la edad te deberían doler las dos, ¿cierto? Y entonces me miran como raro. Y yo hago un proceso que simplemente le digo, voy a borrar todas las debilidades que ocasionan tu dolor de rodilla, y el dolor desaparece. Y comienzan a mover así la rodilla y digo, doctor, ya no tengo el dolor. Pero comienzas a extrañar el dolor. Eso es lo raro, es como que la gente en el fondo de su inconsciente es un poquito masoquista. Hasta que, doctor, me volvió a doler. O sea, es como que lo encuentran. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo sé que tú eres una persona que vas por una gran ruta, por un gran camino, y que ese dolor que aparece o desaparece, en un momento va a desaparecer del todo. Pero ¿cuándo va a desaparecer del todo? En el momento que tú digas, este dolor no es mío. En ese momento todo ese dolor va a desaparecer porque es simplemente un aprendizaje que ya no quieres tener. Cuando tomes esa decisión, va a desaparecer el dolor. Amén. Y efectivamente, este dolor no es mío, creo que es la frase con la que podemos cerrar este evento. Doctor Jorge, agradecer por A el ustedes. valioso Muchas gracias. apoyo, por las respuestas y bueno, vamos a estar permitiéndonos todo este proceso. Doctor Jorge, muchísimas gracias. Una despedida que quiera dejarle a nuestros usuarios, una invitación a que se permitan este proceso, ¿cuál sería? Bueno, definitivamente todos los seres humanos somos una gran obra que estamos construyendo. Y esa gran obra comienza principalmente en el momento que tú comienzas a amarte a ti mismo. Yo sé que si eres mamá, amas a tus hijos, si eres papá, amas a tus hijos, si eres esposa, espero que ames a tu esposo, y si eres esposo, espero que ames a tu esposa. Pero básicamente todo comienza con que te ames. Y cuando tú te amas, quieres tener la mejor versión de ti mismo. Porque solamente cuando tienes la mejor versión de ti mismo puedes dar lo mejor a los demás. No es al revés, no es al revés decir que, por ejemplo, yo quiero mucho a tal persona, entonces no importa que me sacrifique. No, primero debes comenzar contigo. Entonces, un proceso de hipnosis, lo único que va a hacer en tu vida es que tú des lo mejor de ti. Que todos esos límites que tengas los puedas superar. Entonces, date la oportunidad, vive la experiencia y sé parte del cambio. Porque si queremos cambiar el mundo, debemos comenzar con nosotros mismos. Amén. Y ese ha sido nuestro maravilloso programa. Agradecidos con todos ustedes. Estamos para servirles. Gracias, gracias y gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.